Bienvenidos, amigas, amigos, a esta nueva sesión de nuestro espacio de diálogo democrático y participativo, esta vez para analizar el tema del Xilala desde dos perspectivas. Una desde un diplomático que conoce el tema y que nos va a presentar un contexto muy interesante, que es Gustavo Aliaga, actual parlamentario de Comunidad Ciudadana. Ha sido colaborador del ex vocero del equipo que dirigió el proceso en La Haya, de Carlos Mesa, y hoy nos ha hecho el servicio de aceptar, ayudarnos a desentrañar, entender, conocer este fenómeno. Voy a empezar yo dando el contexto desde el inicio, desde una visión básicamente como funcionario y fría hasta la llegada o hasta la ida hasta La Haya. ¿Ya? De esta manera nos coloca a todos para que la historia esté completa. El 23 de marzo del 2016, Evo anuncia la segunda demanda legal contra Chile por el uso y aprovechamiento unilateral ilícito de las aguas del Xilala. ¿Qué nos pasaba el 2016? Si ustedes se recuerdan, en el 2016 estábamos en el medio del juicio con el tema marítimo. Chile estaba presentando la contramemoria y además modificando unos alegatos, y el 2017 la Corte ordena una segunda ronda de intercambio de escritos. O sea, estábamos en el medio del corazón del juicio sobre el tema marítimo, y Evo Morales estaba totalmente alegre y contento, y además seguro de que podíamos capear una segunda demanda, esta vez de la demanda del Xilala, en el medio del juicio. Chile había sostenido que el Xilala es un río de curso internacional, por lo que sus aguas pertenecen a ambos países. La demanda solicitaba a la Corte que decrete su legítimo derecho de utilizar esas aguas, y además, en ese momento, el propio canciller Choquehuanca mencionó de que la preparación de la demanda del Xilala llevaría aproximadamente 2 años y no estábamos preparados. O sea, Bolivia, un país tan pequeño, una cancillería casi de diletantes, abarcando 2 juicios en La Haya, era un problema. Morales, triunfalista como siempre, añadió que las autoridades chilenas deberían reconocer, además, que Chile le roba agua a los bofedales de Quetena Chico en Potosí, y Chile inmediatamente, no esperando absolutamente ni un día, nos demanda en junio del 2006 con una declaración durísima de la presidenta Bachelet, y presenta su memoria un año después, el 3 de junio del 2017. Evo Morales, en ese momento, para recordar el 24 de marzo del 2016, pide que Chile reconozca el uso ilegal de esas aguas del Xilala, y asegura que no se puede hablar de un río internacional como Chile falsamente afirma, y calificó de un robo el uso de dichas aguas en territorio chileno. Evidentemente, Bachelet nos demanda e inmediatamente va la demanda después del año, y Evo Morales no termina de hablar y vuelve a decir: nos roban el agua y nos demandan por el Xilala. Como ustedes comprenderán, en ese momento había una profunda confusión, porque obviamente no teníamos los datos completos, solamente teníamos algunas investigaciones de la Universidad de Potosí, el libro de nuestro querido amigo coronel Basoberri sobre el mito del Xilala. Pero de todos modos, la demanda va, se debe preparar un equipo inmediatamente, y en esos días lo que hacemos es que el 2016 se crea el Consejo de la Defensa de los Manantiales del Xilala. La presentación de la demanda básicamente tenía un corazón, que digo como corazón. Bolivia sostiene que el Xilala no es un río internacional, por eso reclama el uso del 100% de sus aguas, esta posición que se remontaba desde 1997, y a partir de ello el presidente anuncia en marzo que presentará esta demanda contra Chile. ¿Qué es lo que nos demanda Chile en ese momento, el 2017? Chile le pide a la Corte, esto es importante que recordemos porque esto va a diseñar toda la estructura de la demanda.
Chile le pide a la Corte que decida de que el río Silala es un curso de agua internacional cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional. 2, que Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho internacional. 3, que bajo el estándar de uso equitativo y razonable de Chile, tiene el derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala. 4, que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación. 5, y que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle oportunamente las medidas que hubiera planificado y que pueda tener efecto adverso en los recursos hídricos compartidos. Evidentemente, en ese momento, no nos olvidemos que en la relación con Chile y Bolivia, entre el 2006, el 23 de marzo del 2006, el presidente Morales visita Chile. Por primera vez, Bolivia va a una transmisión de mando. Estaba tomando el mando una mujer, la presidenta Bachelet, y va el primer indígena de Bolivia, también la primera vez, y tienen una relación a la que yo he llamado es una relación casi corporal, porque nunca habíamos tenido en 5 años una relación tan fructífera. Del 23 de marzo del 2006 al 23 de marzo del 2011, nuestras relaciones son casi carnales, se arreglan muchos problemas en el norte de Arica, se hacen las comisiones mixtas, las comisiones técnicas, firmamos varios documentos, porque había un contacto ideológico partidario que fue positivo para el país, y nos conocimos después de mucho tiempo. De mucho tiempo nos volvimos a ver con Chile y tratamos de construir una relación. Obviamente Evo consideraba de que esa relación lo iba a llevar directo, técnicamente, a un ofrecimiento de parte de Chile para encontrar la salida al mar. El 23 de marzo, después de 6 años de esta espera, en la Plaza Baroa, él decide, además nadie sabía, nadie conocía, solamente un pequeño entorno, y declara de que Bolivia iba en ese momento a no tener ninguna relación de la que se hubiera construido, y decide hacerle un juicio en La Haya. Sorpresa para todos los funcionarios de la Cancillería. La Haya estaba muy lejos para nosotros, no teníamos una estructura en ese momento para hablar de La Haya, pero el presidente decide, vamos a hacer este juicio, y evidentemente el 2013 enviamos este juicio, Chile nos responde, y vamos construyendo el juicio del mar. ¿Cuáles son los marcos de esa relación? Porque de esa relación sale un documento muy importante. En 2009 se suscribe casi un acuerdo en la posibilidad de que Chile y Bolivia podrían negociar un acuerdo para encontrar una solución del tema Silala. Tanto el canciller Choquehuanca como el viceministro Fernández viajan a Potosí, pero Potosí dice, señores, nosotros no vamos a aceptar este acuerdo, porque este acuerdo va contra la Constitución. No se olviden de que existen 3 artículos constitucionales referidos a los temas de aguas fósiles, el artículo 373, el 374 y el propio 375, en la que los potosinos dicen, nosotros no queremos este acuerdo, es una traición a la patria, porque además queremos que nos paguen la famosa deuda histórica. Deuda histórica que unos decían que eran $1.000 millones, otros decían $2.000 millones, y al final terminamos perdiendo una oportunidad que hubiera sido importante para nosotros si hubiéramos presentado y si hubiéramos vendido de manera inteligente ese documento. Pero Potosí los declara traidores a la patria, y en ese momento Evo Morales termina un poco, no rompiendo con Potosí, pero dejándolos al hielo, ¿no? No nos olvidemos que el marco constitucional de ese acuerdo tenían violaciones a la Constitución, porque era un acuerdo que violaba, como les digo, estos 3 artículos. Obviamente hubiéramos tenido problemas al firmarlo también, porque esto nos hubiera llevado al MAS a un juicio de responsabilidades. Posterior a todo esto, lo que hace Bolivia, responde a la demanda de Chile, y en su primer petitorio de la contrademanda
solicita a la Corte que declare que nuestro país tiene derechos soberanos sobre las obras hidráulicas y los mecanismos de drenaje instalados en su territorio y en consecuencia tiene derecho a decidir si va a conservarlas o retirarlas. El segundo petitorio, Bolivia pide al alto tribunal que determine que tiene derecho soberano sobre el flujo artificial que genera estas obras, y es aquí, quiero que recuerden, cuando hablo de flujo artificial, es aquí donde parte del proceso de la negociación que viene, ya no en el gobierno de Evo Morales, sino en el gobierno de Arce, va a diseñarse lo que es la estrategia de la próxima negociación o de la negociación en curso en La Haya. Y como tercer petitorio, Bolivia le solicita a la Corte que determine que cualquier entrega y cualquier transferencia que suscite del compromiso de estas aguas y de este flujo artificial deberá estar sujeto a un acuerdo. Igual, no nos olvidemos que aquí ya empezamos a hablar de un acuerdo, cosa que nunca lo habíamos dicho en el tiempo. Siempre hablábamos de que no había río, que era imposible un acuerdo y que además hablábamos de las famosas obras hidráulicas que habían sido construidas por Chile. Terminamos la fase escrita. En la fase escrita, Eduardo Rodríguez Bercé, que era el embajador, entrega los documentos en una cantidad de 5 volúmenes, más la investigación científica en la que demostraba, y es por eso que aquí hay una parte importante de esa estrategia, en la que se demostraba de que las aguas eran parte de un manantial y en cierta forma nunca formaron un río. Esta es la gran discusión que vamos a tener durante varios años. Chile dice no, había un río porque había una gravedad. Evidentemente en 2019, en pleno cambio y con la llegada de la señora Yanina Áñez, la canciller Longarik, en un acto difícil de entender, porque al fin y al cabo era un tema de política exterior, teníamos la reserva, pero en La Haya, la señora Longarik abre la carpeta, abre el secreto y menciona de que Bolivia en la contrademanda había reconocido que Bolivia había reconocido que había un curso natural de agua hacia Chile. Evidentemente Chile responde exactamente a los 2 segundos y dice, por fin Bolivia ha reconocido que la ley de gravedad funciona. Agradecemos a Bolivia y agradecemos al gobierno de la señora Yanina Áñez. Este es un tema importante que le quita peso ya definitivamente a esta absurda posición de Bolivia en la que decía que esto no era un río. Llega la salida de Evo Morales, se pierde gran parte de tiempo, además nos llega el COVID y evidentemente se queda casi 1 año y medio colgado el juicio. Esta declaración nos complica la vida porque esto era parte, y en esto hablo como funcionario, esto era parte de la estrategia, esto era parte del secreto, porque no nos olvidemos que habíamos gastado ya hasta en ese momento ya unos 14 millones de dólares, habíamos construido una serie de documentos conjuntamente con la Universidad de Potosí y técnicos, y demostrábamos de que eso era un manantial, que siempre fue un manantial, no como dijo Chile, de que hace 8.500 años ahí había un río, y hace 100 años ese río fue cruzando la frontera, obviamente por la gradiente, por la gravedad además, porque ellos dicen que es un río gravitacional, y obviamente las aguas, tanto superficiales como subterráneas, llegaban a 170, 200 metros cúbicos por minuto. A este punto nos encontramos con algunas declaraciones, solamente lo hago para recordar, algunas declaraciones del presidente Evo Morales. Evidentemente casi al finalizar, en septiembre del 2019, son 4 declaraciones en la que en esta parte quisiera pensar de que el presidente Morales habló y se dio cuenta y era mejor romper de una vez este secreto. Y el 6 de agosto del 2017, Evo Morales demuestra y dice, en el caso del Silala, sea por la vía de La Haya o la vía diplomática, no nos interesan ganadores ni vencidos. En agosto del 2018, Evo Morales sorprende con otra declaración que avala la posición chilena, sosteniendo que en la contramemoria boliviana confirma que el caudal considerable de las aguas de los manantiales del Silala fluyen artificialmente hacia el territorio chileno por las obras de canalización realizadas en el siglo pasado.
fue ya en la contramemoria del 2018 donde aparece la función esta en la que se reconoce que había una agua que cruzaba y obviamente no hablábamos de río, hablábamos de flujo y de caudal. El presidente Piñera, dice, la Cancillería boliviana reconoció que parte del caudal fluye naturalmente a Chile, nos permite avanzar hacia un uso racional y equitativo de esas aguas del río Silala y agradezco a los bolivianos que se han dado cuenta de que la ley de gravedad funciona. Hasta este punto, creo que son 10 minutos, Juan Cristóbal. Perdón. No te escucho, Juan Cristóbal. Tienes todavía, estás entre 13 y 14. Ya, de esta manera, y hablando con la mayor sinceridad, hay una serie de declaraciones que ya no es necesario explicarlas, y viajamos directamente a mayo del 2019, antes de la salida de Evo Morales, y Evo Morales anticipa la derrota en La Haya explicando, Chile nos ha demandado sobre el tema del Silala, hoy la defensa, más bien yo quisiera que empiece el diálogo entre Chile y Bolivia, tantos temas tenemos que debatir, pero algo que quiero que sepan, más agua entra de las cordilleras de Chile a Bolivia, que más agua se va de Bolivia hacia Chile. Si así es la situación geográfica, mejor es negociar, dialogar, y si digo esto, ustedes pueden entender sobre el resultado que puede tener La Haya. Como ustedes comprenderán, hasta este punto, Eduardo Rodríguez Bercé, sorprendido con lo que había pasado con la señora Longarit y la apertura de los documentos, hace otra declaración, él casi al finalizar septiembre, y menciona que deberíamos haber negociado con Chile y no deberíamos haber llegado hasta La Haya, porque creo que era, como dice él, era mejor negociar y entendernos, porque el tema del Silala va a ser un modelo para las próximas negociaciones que va a tener Bolivia. Como ustedes saben, tenemos 16 ríos o cuencas que cruzan o que van de Bolivia hacia Chile y de Chile hacia Bolivia. Esto termina un poco confundiendo, dejando este sinsabor de que habíamos llegado hasta ese proceso mal encaminados y obviamente con la duda de que era mejor negociar. Hasta ese punto termina el gobierno de Evo Morales, entra la señora Janine Áñez, nos enteramos de este tema, de que ya se había hecho una declaración y se reconocía de que esas aguas cruzaban en la contrademanda, y llega el gobierno del presidente Arce. Aquí suceden dos cosas. En el gobierno del presidente Arce no llegamos a saber absolutamente nada, solamente dos declaraciones, el 25 de mayo del 2021, cuando el canciller Maita visita al canciller alemán, y él menciona de que vamos a incorporar en la agenda el tema Silala para volver a hablar, pero se entra en un silencio total hasta que se viaja a La Haya y solamente conocemos del presidente Arce lo que dice su documento de política o lo que habla en su documento de gobierno, y habla sobre la diplomacia del agua, y en la que dice la diplomacia del agua como pilar fundamental de la política exterior del Estado, entendida como un mecanismo de diálogo y de cooperación. Y en el otro punto menciona, con referencia a la demanda, continuar con la defensa de la demanda internacional sobre las aguas del Silala, buscando siempre la negociación y el diálogo con Chile. Como se darán cuenta que hay un cambio de actitud. No había tanta verborragia, sí había esta oración de que era importante negociar con Chile, de que era importante acercarnos a Chile, y evidentemente el presidente Arce viaja en la transmisión de mando, es el segundo presidente que viaja a una transmisión de mando de Chile, y yo creo que, aunque no se ha dicho, se ha hablado y se ha mencionado de que era importante empezar a hablar sobre el tema del diálogo. Y aquí aparecen cosas que las voy a decir posteriormente. Ya entramos al proceso de la negociación de La Haya, que son posiciones de las que yo creo que estamos viajando a una velocidad increíble, porque hemos cambiado la estrategia en el gobierno del presidente Arce. La estrategia es totalmente diferente y tiene otra estructura.